Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos. La Asociación de Profesionales de la Salud de General La Madrid quiere agradecer la presencia de todos ustedes y tiene el orgullo de presentar a quienes serán hoy los disertantes de esta charla sobre educación en nuevas herramientas y estrategias para el dolor. En primer lugar, contamos con la presencia del doctor Marcelo Morante, profesor adjunto de la Cátedra de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de La Plata. ¿Y quién fue? Y quien fuera designado como investigador médico extranjero del Consorcio Canadiense para la Investigación de Cannabinoides. El doctor Morante se ha dedicado a investigar nuevas formas de aliviar el dolor de los pacientes. Gracias a su destacada investigación, ha logrado el reconocimiento público y académica por la cual decimos, con orgullo, nos visita nada más ni nada menos que un hijo de General La Madrid para contarnos sus recientes investigaciones. Junto con el doctor Morante nos acompaña su hermana Mariela. Quien también es médica especialista en medicina del dolor y otra hija de nuestro pueblo. Presentamos al doctor David Lencina, posgrado de Medicina Interna en la Universidad de La Plata y colaborador principal de este proyecto. Le da la bienvenida el doctor Jorge Maliani. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí la parte más linda, que es el agradecimiento a Marcelo por parte de la Asociación de Profesionales de nuestra localidad por venir a dar esta charla acá a nuestro pueblo, el pueblo que también le pertenece. Nosotros queremos dejar en claro que Marcelo es un gran profesional, es especialista en medicina interna, es profesor adjunto de medicina interna de la Cátedra E de la Facultad de Ciencias Médicas, que depende de la Universidad Nacional de La Plata. Es además el vicepresidente de la Asociación de Profesionales del Instituto Médico Platense, pero por sobre todas las cosas es una gran persona y es un gran colega que siempre se ha puesto a disposición tanto de los médicos de General La Madrid, que han precisado alguna respuesta ante algún paciente que no pueden resolver, como de la comunidad de General La Madrid, que quizá está residiendo en La Plata o en otras localidades y ha precisado de su ayuda. Siempre, desde lo humano y desde lo académico, se ha comportado como una gran persona. Muchos saben también que Marcelo se ha desarrollado en nuestra localidad, tanto como médico de planta en el hospital, como médico rural, donde ha dejado grandes huellas. Hoy por hoy se encuentra desarrollando un programa para el tratamiento de dolor con nuevas herramientas. Así que, Marcelo, yo te agradezco de todo corazón y en nombre de toda la Asociación de Profesionales de La Madrid, te dejo a vos a cargo de la charla, de Mariela y de tu otro colega también. Muchas gracias. Buenas noches. La verdad que estamos muy contentos de que nos hayan recibido hoy acá. Para nosotros es realmente muy importante que estén. Como parte de este proyecto me siento muy halagado de poder estar hoy acá y ver cómo en este año, trabajando codo a codo
con estas dos grandes personas que no creo que les tenga que decir a ustedes quiénes son. Así que, bueno, feliz de estar acá. Lamentablemente el doctor Calderón Cortés no ha podido estar hoy aquí presente debido a que se encuentra trabajando en la ciudad de Chicago y no ha podido llegar, pero sí le ha enviado una carta que voy a pasar a leerle. Primero que todo, quiero ofrecerme disculpas por no poder estar presente en una de las reuniones y citas que con más anhelo he estado esperando. A ustedes, gente de la Madrid, que tuvieron el honor y el privilegio de tener hoy presente al profesor Morante, les pido disculpas y espero tener de nuevo la oportunidad prontamente. Para usted, profesor, mis disculpas, pero usted, valga la redundancia, más que nadie sabe que estoy a unos cuantos kilómetros y no hay subte que nos acerque tan rápido, pero sí un corazón muy fuerte que me une no solo a su labor médica, sino también a sus condiciones de ser humano. Así que quiero contarles una historia para que al menos un pedacito de mí esté allí presente. Cuando empezaban mis pasos por la medicina, por allá en los 90, siempre escuchábamos historias acerca de lo que significaban las drogas en el campo médico. Tratamiento de enfermedades, procesos diagnósticos, alivio de síntomas, estudios de investigación, etc. En fin, jamás imaginaríamos hace 10 años que la medicina hoy en día tendría tantos avances y menos aún que métodos utilizados históricamente por ancestros fuesen a revivir mostrando no solo resultados sorprendentes, sino también marcando un camino hacia posible nuevos usos y eventualmente aplicabilidad frente a distintos escenarios. La importancia de estos avances no se ha hecho esperar en nuestro país. Y frente a ustedes está hoy una persona que no solo fue mi profesor, sino de quien también aprendí mi verdadero rol como clínico y a través de quien pude materializar este sueño de ser subespecialista trabajando con pacientes oncológicos. Es luego entonces esta especialidad de donde yo puedo ser testigo, crítico y quizás pensar que ya llegó el momento de cambiar la estigmatización hacia ciertos tratamientos, como lo han sido el uso de quimioterapia, el uso de analgésicos potentes derivados de opioides, como la morfina, y actualmente lo que estamos viviendo con el uso de cannabinoides, como la marihuana y su aplicabilidad médica. Son hechos claros, concretos y resultados certeros, lo que ha llevado a que en países desarrollados como Canadá, Estados Unidos, hoy los derivados cannabinoides sean parte del tratamiento de náuseas y vómitos en pacientes con cáncer, dolor en pacientes con cáncer y con mucha expectativa miramos lo que podría ser el efecto antitumor actualmente en vías de investigación y desarrollo para determinar su beneficio clínico en determinados tipos de cáncer. Sin extenderme más, reitero mis excusas por no poder asistir y los dejo frente a Marcelo. Disfruten de esta nueva oportunidad de tener a un hijo de la Madrid que esta vuelta allí con ustedes mostrándole que haciendo ciencia se puede volver siempre a casa. Un día me fui a Madrid y busqué una casa diferente donde parecía que había sueños que esperaban y que seguramente de ahí podía llegar a seguirlos ayudando. Y sí, creo fielmente que la Facultad de Medicina nos da una oportunidad, porque frente a cualquier polémica, una casa de estudios y la educación parece ser la solución al problema. Está claro que cuando la gente habla y el periodismo intencional trata de establecer una problemática y aparece la política y aparecen las buenas o malas intenciones, siempre hay un paciente que está esperando que de esta casa de estudios salga un médico diferente, alguien que recuerde que en el centro de todo está el dolor. Está claro que, bueno, yo básicamente me he encargado y me encargo de entrenar médicos y si bien me fui a Canadá a hablar otro idioma, lo difícil que era, otra gente, otros sentimientos, otras sensaciones, me vine con algo muy claro. La clave de resolver este problema era la educación. O sea que si nosotros nos planteamos la educación médica, formamos médicos integrales, educamos una comunidad como esta y educamos un paciente, creo que la respuesta a esta problemática ya está. Está claro que
volvamos sobre el centro, volvamos a generar ese médico diferente, ese médico que se vincula incluso hasta con las plantas para lograr apagar un dolor. Ese es el médico que quiero que hoy salga de mi facultad y en eso estamos trabajando. Pero bueno, alguien dijo, pero Morante descubrió algo nuevo, fue a Canadá y descubrió algo. No, Morante no descubrió nada. La historia de la medicina recorre prácticamente la historia de la humanidad. La medicina canábica existía hace miles de años y cada vez que alguien se acercaba a un paciente con las herramientas que tenía y si era una planta, seguramente iba a tratar de acallar ese dolor. Entonces vemos ahí ejemplos de tinturas, aceites, hasta el famoso cigarrillo de marihuana para el asma. O sea, suena disparatado hoy, pero era así. O sea, la marihuana había tenido una muy buena fama hasta que apareció la empresa farmacéutica a mediados del siglo XX y quizás esto desapareció. Pero llegamos al 1880, entre 1880 y 1900, la marihuana estaba en el centro de la literatura americana e inglesa. O sea, había informes claros de que esta medicina servía. ¿Servía para qué? Para dolor, para migraña, para espasmos musculares, para espasmos intestinales y para el asma. O sea, está claro que eso se venía utilizando. O sea, que nadie podría decir que esto es una nueva experiencia. Esto tiene miles de años. ¿Pero qué pasó? Ya en el 1880 había, como debe ser, corrientes de médicos a favor y corrientes de médicos en contra. Y eso es lo bueno. O sea, que cada vez que nos planteamos un debate exista esa diferencia. Porque si no, algo no funciona bien. Si no, significaría que los intereses es lo que predomina. En aquella época, un grupo de médicos decía, pero, che, esta planta es rara, los efectos son impredecibles, ¿qué dosis le damos a los pacientes? Y otros médicos decían, esta planta es buena para todos, o sea, la podemos usar porque es noble. Bueno, esa discusión hizo que la sociedad médica se dividiera. Pero bueno, como todo, vino la innovación, vinieron los adelantos y la empresa farmacéutica tira lo que se llama la morfina subcutánea. O sea, una nueva forma de analgesia que revoluciona. ¿Por qué? Porque la ponemos debajo de la piel y rápidamente tiene efecto. Y entonces, ¿qué hacemos con la planta, con los aceites? No, seguramente esto no sirve. ¿Y por qué no sirve? Y ahí creo que la educación fue fundamental. Los médicos de aquella época, como los médicos que nosotros formábamos, buscan un efecto único con una molécula lo más pura posible. O sea, trabajar sobre causa-efecto. Eso fue una revolución, aparecieron antibióticos, vacunas, la morfina, y aparecieron no solamente eso, sino que aparecieron las leyes prohibicionistas. Y desterraron de los capítulos médicos los derivados de la marihuana. Y parecía lógico, estaba bien, pero ¿qué pasó después? El paradigma, las enfermedades se modificaron. O sea, nosotros no tenemos una causa, un efecto. Tenemos enfermedades multicausales. Entonces, es hora que nuestros médicos se planteen que tenemos que quizás recuperar aquella planta, aquella lógica de que había una planta que afectaba muchos aspectos de la salud. Entonces, parecería ser que el paradigma instalado hoy nos vuelve a acercar a esta molécula. A ver. ¿Pero por qué? O sea, esta droga demonizada tiene un efecto mágico, fantástico, eso que muchas veces nos gusta atribuirle a la sustancia, a las plantas. No, es muy simple. A partir de la década del 90, descubren que quizás fue y será uno de los conocimientos que revolucionan el siglo XX. Descubren que hay un receptor propio para estas moléculas. O sea que nuestro propio organismo está una cerradura para ser abierto desde una llave. ¿Está? ¿Me lo mostrás, David? O sea que el componente más activo de la planta, que es el THC, va a actuar en un receptor que también actúa la anandamida, que es un compuesto endógeno, y que también actúan los sintéticos. O sea que tenemos un camino en común. O sea que lo que nosotros los médicos sabemos que nadie fabrica nada. Lo que hacemos es tratar de imitar a la naturaleza. Ya en nuestra propia naturaleza había una sustancia que tenía la capacidad de unirse aquí y mejorar el sueño, el dolor, el apetito, el humor. Bueno, parece una buena alternativa. Pero bueno, la empresa farmacéutica, ¿qué va a hacer? Y va a fabricar un sintético, va a tratar de imitarla. Entonces, a partir del año 85 aparece uno de los primeros, que es la nabilona. O sea que lo que intentaron las empresas farmacéuticas fue fabricar un compuesto similar al THC.
O sea que esa planta intentó ser imitada. La próxima, David. ¿Y dónde actúa? Fíjense el grado de difusión de los receptores donde podría estar esta sustancia. O sea que afecta la mayoría de las estructuras más importantes. Corteza cerebral, lo que llamamos cerebro prefrontal. Para ustedes que son deportistas, el cerebro prefrontal viene a ser el DT del cerebro, o sea, es el que organiza, el que toma decisiones. Ahí actúa esta sustancia. Actúa sobre los núcleos de la base, que es el lugar donde los movimientos toman coordinación. Entonces tenemos enfermedades como el Parkinson que podría ser mejorada. Actúan sobre también el cerebelo que participa en la coordinación de los movimientos. Y por supuesto actúa en el centro del dolor. O sea que estamos frente a una sustancia que tiene una acción bastante difusa. La próxima. Entonces, desde la estigmatización que puede ser que la marihuana es una medicina folk o una medicina alternativa, fíjense que no tiene nada de alternativo, o sea, actúa a nivel del sistema nervioso como cualquier otra sustancia, o sea, es un neuroregulador, como podría actuar la dopamina, la serotonina que ustedes habrán escuchado en la depresión. Tiene realmente una distribución universal, tubo digestivo, corazón, pulmones. Es una medicina interesante. Bueno, más o menos la historia de cómo aparezco yo en Canadá. Quien conoce mi dificultad idiomática habrán sabido que no era solamente que me tomaba un avión y llegaba a Canadá, sino que era un gran desafío y que había una cuestión muy personal para el cual plantearme este desafío, ¿no? Tenía que ver con el afecto. Y aparecí aquí. ¿Y por qué aparecí en Canadá? Y porque realmente uno admira a la sociedad canadiense, uno sabe de la seriedad, uno admira mucho más por la forma de distribuir los recursos. Si a mí me dan a elegir entre la medicina americana y la canadiense, no me cabe duda. El canadiense incluye, no deja a nadie fuera de este sistema. Entonces, me parecía que era la sociedad a ir a revisar. Y cuando uno escuchaba la historia de los médicos canadienses, ellos decían, año 1999, encontramos que nos habilita el Ministerio de Salud a investigar estas moléculas y sus supuestos usos médicos. Pero fueron muy rápido, ya en el 2001 tenían la regulación. O sea que los pacientes canadienses rápidamente tuvieron investigación científica, educación y una decisión política. O sea, dijeron, si esto es bueno, los pacientes con neoplasias que estén padeciendo dolor van a poder hacer uso de estas sustancias. ¿Ven cómo está integrado y por qué lo considero un país serio? ¿Y cómo se usa? A ver. Como cualquier medicación. Uno pensará, bueno, pero ¿y cómo hago para contactarme con la planta? O sea, es una pregunta... No, yo recibo mensajes, Marcelo, yo me presto para tus experimentos, Marcelo, contá conmigo. No, ¿qué es un experimento? No. Ensayo clínico tiene que ver con medicina, o sea que la medicina tiene indicaciones precisas. Hay enfermedades en las cuales está demostrado que esta sustancia podría funcionar. ¿Cuál sería? Fundamentalmente las náuseas y los vómitos asociados a la quimioterapia. El dolor neuropático, acá hay médicos y sabemos la dificultad que tenemos para manejar el dolor neuropático. Es un dolor terrible que condiciona la vida, que despierta a los pacientes, que requiere de mucha medicación, muy costosa, y la respuesta es siempre parcial. Bueno, en ese tipo de síntomas aparece, por supuesto que en el dolor y el cáncer, que fue la primera investigación que se hizo en Canadá, y realmente la anorexia o la caquexia asociada al SIDA, que también uno estaba acostumbrado a ver pacientes con SIDA totalmente emaciados, desnutridos, y desde que aparece esta medicación logramos que nuestros pacientes mantengan el peso. Eso es evidencia con mucho respaldo científico. Pero bueno, después de haber visto la distribución de los receptores, alguien dijo, bueno, pero hay más patologías para tratar. Bueno, hagamos ensayos clínicos y aparece fibromialgia, artritis reumatoidea, migraña, epilepsia, enfermedad inflamatoria intestinal. Pero ¿cuál es la crítica? Y Marcelo, no tiene tanta evidencia científica como esto. Pero bueno, intenten ustedes investigar drogas prohibidas. Es muy difícil. O sea, yo me lo propongo todos los días y me mandan de un lugar a otro, sí, el Almat, el Cedronar, vuelta para acá. Y claro, yo el paciente lo tengo enfrente. ¿Y Marcelo? Y no, déjame que yo voy a ver, me firmás la historia clínica, te la firmo. Le escribís al Almat, o sea, ya le caigo simpático al del Almat. Me dice, qué bueno lo tuyo, Marcelo, pero Argentina no tiene regulación. Y bueno, o sea, no nos parecemos a los canadienses. Del 99 al 2001 ya había una regulación. Estamos en el 2015 y no hay regulación. Y ya en el 2006, a alguien de la política dijeron, che, pero
¿qué tal si modificamos la ley de drogas? Porque hay posibilidades. Bueno, pero desde 2006 al 2015 todo quedó frenado. La próxima. Y yo digo, sigo pensando como que esto es una medicación. O sea que como una medicación no es mágica, tiene contraindicaciones también. Por eso que acá está nuestra labor médica. No podemos dejar que los pacientes se vinculen con una sustancia sin ningún tipo de cuidado. Porque como cualquier medicación hay contraindicaciones. No se debe usar en la hipertensión no controlada. No se puede usar en la psicosis. No se puede usar en el paciente coronario. No se debe usar en la embarazada. O sea que como cualquier otra sustancia hay que tener cuidado. Ahora, si los médicos, cada vez que nos enteramos que un paciente nuestro está consumiendo y decimos, bueno, no sé, yo no te indiqué, cometemos un error, porque nosotros sabemos que hay contraindicaciones precisas. No debemos dejar que nuestros pacientes se expongan a esta sustancia si no son buenos candidatos, porque estamos condenando primero al paciente y estamos condenando a futuros pacientes, porque esta medicina va a tomar mala fama. Entonces, hay claramente dos líneas quienes son pro cannabis y anti cannabis. Y me preguntan, Marcelo, ¿vos de qué lado estás? Como cuando me preguntaban si de chiquito, ¿vos qué sos de Neuro Racing? Yo decía, de papá y de mamá. Porque la lógica, yo no tengo que estar ni de una cosa ni de otra. Yo debo pensar en el paciente que tengo enfrente. Debo pensar en el dolor. No soy procanábico, no soy anticanábico. Quiero resolverle el problema que tengo sentado enfrente, que dice que le duele, que no duerme, que no come. Entonces, esto tiene mucho más lógica. Pero me tengo que vincular, me tengo que comprometer. Ese es el problema con esta sustancia. Mientras no haya regulación, va a haber pocos médicos que se comprometan. Entonces se genera un vacío. Los pacientes van buscando la sustancia y unos se la pasan a otro. Entonces el que tiene fibromialgia se la recomienda al que tiene un tumor óseo y el que tiene un tumor óseo se la recomienda al que tiene migrañas. Y no es la forma. No es la forma de abordar esta medicación. La siguiente. ¿Tiene efectos adversos? Por supuesto que tiene efectos adversos, como cualquier sustancia. Pero bueno, cuando uno la vio usar en los pacientes en Canadá, sabemos que los efectos adversos en comparación a otras sustancias como me toca manejar junto a Mariela, como es la metadona, la oxicodona, la morfina, son realmente de baja potencia y transitorios. Pero bueno, hay que siempre tener en cuenta no usarlo en pacientes que tienen patología psiquiátrica, tener mucho cuidado con las interacciones con otras medicaciones, si el paciente tenía abuso de sustancias. Pero bueno, la clave es que de baja toxicidad, o sea que los efectos adversos son transitorios. ¿Está? La próxima. Para desmitificar que yo reparto plantas, en Canadá la voy a usar así, comprimidos de nabilona, comprimidos aerosoles, y sí la forma herbaria, que esa fue la forma que me sorprendió, no estaba acostumbrado que los pacientes agarraran una hierba, la pusieran en un aparato que se llama vaporizador y se vaporizaran. Era una forma, y ustedes le parecen, ¿por qué en Canadá estaban usando esto y de repente toma mucha fama la forma herbaria? Algunos dirían, y bueno, porque seguramente el impacto de la cultura canábica. No, no parece ser la explicación. Parece ser la explicación de que lo que no tuvieron en cuenta las empresas farmacéuticas es que la planta no es solamente THC, el componente más activo, sino que tiene THC, CBD, CBN, o sea que tiene muchos constituyentes que actúan en forma cooperativa. Entonces, el poder que tenía la planta no va a ser imitado de esta forma. Entonces ahora está de moda esto, entonces uno puede regular cantidad de THC, CBD, CBN, o sea que están en búsqueda de la mejor planta, pero parece lógico, parece lógico, entonces de esta planta hay que volver a aprender, o sea, no demonizarla, volver a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está enseñando esa planta? O sea, yo iba con un mexicano por estas plantaciones, imagínense, y el mexicano me decía, Marcelo, ¿no se te hace agua a la boca? Dolor de cabeza. Digo, no, loco, esto la luz, las plantas me mata. Mostrarme pacientes. A él le parecía que me gustaba la sustancia, no sé. Y yo quería ver pacientes. Y realmente vi pacientes usando vaporización. Y realmente es fantástico, es de baja toxicidad. Los pacientes hacían inhalaciones 2 o 3 y el dolor realmente calmaba. ¿Y por qué era magnífico? Porque era fácilmente titulable la dosis. Lo que nosotros llamamos es, bueno, ¿qué dosis le damos? 2 o 3 inhalaciones. Era fácil.
Cuando uno usa la vía oral es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque requiere de mucho más metabolismo, del hígado, mucho más difuso. En cambio, la inhalación y la planta era mucho más fácil. La siguiente. Bueno, es así como yo la aprendí. O sea, acá me presentaban todas las formas farmacéuticas y los costos. Y esto lo digo porque mientras yo me formaba en Canadá, por angustia, ¿no? Buscaba todos los periódicos a la mañana de Argentina. ¿Qué decía Argentina? ¿Qué decía Colombia? ¿Qué decía Uruguay? Y de repente en Uruguay aparecía que la que llevaba la investigación a la cabeza decía: vamos a tener una medicina más barata, vamos a tener 1 gramo de marihuana, $1. Entonces yo a mi profesor canadiense le dije: pero qué raro, en Uruguay plantean 1 gramo, $1, y esta, Marcelo, alguien no dice la verdad. La medicina canábica es buena, pero nadie dijo que es buena y barata. Entonces dije, bueno, realmente los canadienses son serios, me lo transmitieron al instante. Todo el procesamiento de la marihuana medicinal es mucho más costosa. Pero estamos hablando, primero la discutimos como medicina y después la discutimos como medicina barata. Son situaciones totalmente diferentes. La próxima. Bueno, esta nabilona, que es el sintético de THC, año 85-86, anduvo por Argentina y no tuvo éxito. Era una medicación costosa que no superaba la medicación que uno usa para los vómitos de la quimioterapia y bueno, y fue abandonada. Hoy no está en nuestro mercado, pero sí está en el mercado canadiense. La próxima. El marinol también es una forma sintética, o sea que lo que hace el dronabinol es imitar a la planta y lo usamos fundamentalmente los pacientes con SIDA. El Sativex, que por ahí lo habrán escuchado, está un poco de moda por el recurso de amparo, que es una familia chilena, tenían un paciente con esclerosis múltiple y era una droga prohibida en Chile. Y bueno, hicieron el recurso de amparo, el gobierno autorizó el ingreso, pero el paciente ya había fallecido. O sea que esta es una forma de aerosol que se parece más a la planta, porque esto no es un sintético, son extractos de la planta lo que hacen el aerosol. Lo que tiene de contra es que es muy costosa. La próxima. Y esta es la forma un poco que me impactó más. O sea, los pacientes recibían los 5 gramos de la medicación de la hierba, ellos la ponían en este aparato, la ponían a una temperatura donde la sustancia se vuelve activa y, como si fuera una aerocámara, inhalaban desde acá. O sea que con eso le sacaban los gases de combustión tóxica que podría ser fumar. O sea, el famoso porro fumado no es lo mismo que vaporizar la droga con un vaporizador. Esto tiene el calor suficiente como para generar actividad de la droga, pero no tiene gases cancerígenos. Bueno, ¿quedó claro? ¿Dudas con respecto a...? Para que me tome un poco de agua, porque estoy líquida. Bueno, o sea que estamos frente a una medicina complementaria, no diría yo alternativa, que tiene más de 15 años de evolución en una sociedad científica seria, que tiene más de 40.000 pacientes tratados. O sea, yo quería posicionarlo. ¿Dónde estamos situados en la medicina del mundo? Ahí. O sea que Morante no descubrió nada, fue a un país con otro idioma, se compenetró con la situación, vino de Canadá, le gustan los desafíos, es un enano que va, y fui a la facultad, le planteé esto y me dijeron: no, Marcelo, vos tenés tu prestigio de profe, trabajaste en diabetes, ¿para qué? Y yo dije, bueno, hay un para qué y un por qué claro. O sea, me parece que mi historia familiar me está marcando. O sea, la historia de mi mamá me marcó, la historia de mi hermana me marca y la historia de mis pacientes todos los días. O sea, hay algo que yo le reclamo a mis alumnos siempre. Le digo, ¿quién te enseña la medicina? Y se hace como un vacío, como un silencio. El paciente, loco, el paciente. El paciente está en el centro, el paciente te dice: che, estoy usando esto, no como, no duermo, sé que me voy a morir, ¿qué hacemos? Y uno se siente con poca fe, deficitario, o sea, uno dice, pero quizás mi vieja me tenía que haber asistido más en la iglesia, porque yo jugué mucho fútbol, paleta, pero quizás la religión me hubiese dado una herramienta. Y seguramente me falta una herramienta de fe. Pero bueno, a esa herramienta de fe tendré que seguirla trabajando, pero mientras tanto, mis alumnos, los médicos formados, deberán tener esa herramienta. La próxima. Y el sueño del pibe, o sea, volver a tu país y que te designen un aula en la Facultad de Medicina es lo máximo. O sea, lo máximo que puede aspirar un profesor en la facultad es el aula en la facultad, en el cartelito. Pero lo más lindo está al lado mío. O sea, tener una hermana linda, inteligente
y sana. ¿Ah? Perdón que no me pare, pero se me aflojan las piernas, no puedo. Bueno, yo les quiero contar qué es para nosotros el AIMED, toda la explicación hermosa que dio mi hermano, obviamente que nos tiramos flores, pero es de corazón. El AIMED surge a partir de una enfermedad que por ahí muchos no conocen, que yo tengo, que es un neurolupus, en el cual estuve muy mal. Convulsivaba, no había nada que frenara mis convulsiones, y ahí estaban mis dos hermanos, como siempre, al lado, mi familia. Perdón. Y yo recuerdo, yo había empezado a hacer la especialidad de tratamiento del dolor un poco antes de enfermarme, estar en contacto con todos los pacientes oncológicos, y eso había nacido desde la enfermedad de mi mamá, obviamente, que sentía que en un punto los pacientes oncológicos, cuando ya no tenían alternativa quimioterápica o eso, como que quedaban un poco solos. Y a mí me pareció que por nuestra forma de ser, por la forma en que nos criaron, nosotros teníamos que formarnos y hacer algo para modificar eso. Entonces yo me formé en dolor y bueno, dio la casualidad, que yo no creo en las casualidades, esas cosas que pasan en la vida, que me agarra esta enfermedad, que nadie sabía que tenía, empezó con convulsiones, y cuando Marcelo se pone a investigar, ve que dentro de las soluciones yo no respondía a las medicaciones habituales anticonvulsivas. Una de las medicaciones era el cannabis. Entonces, dentro de la desesperación de Marcelo y de Carlitos, y dentro de lo mal que la estábamos pasando, como ya la habíamos pasado tan mal, siempre la vida nos pone cosas, es como que nos pone cosas, pero siempre tenemos un estímulo. Yo, desde el dolor de mi mamá, empecé a hacer la especialidad en dolor. Él, en el dolor mío, se impulsó a investigar y a hacer esto. Siempre somos 13, no somos 2, los Morantes somos 3. Eso siempre lo digo porque Carlitos para nosotros siempre está. Entonces, cuando Marcelo logra esto, que es el área de investigación médica del dolor, no saben lo que significó para mí. Para mí significó el no sentirme más enferma, es el tener una enfermedad, pero poder seguir y tener un proyecto para seguir y seguir y seguir, que cuando uno se siente enfermo, y por ahí yo atiendo o he atendido familiares de mucha gente de acá, es feo, uno se siente que no puede más, que no tiene sentido nada, más allá de que soy mamá de 2 hermosas. Y cuando se presentan estos proyectos y surge, y es capaz que es un granito, porque seguramente es un granito, es como que te estimula para seguir y seguir y seguir. Bueno, la AIMED para nosotros es eso, es un proyecto familiar, pero no para nosotros, para todo lo que lo necesiten, para cada gente de la población de La Madrid, obviamente, y ya saben todos que estamos a disposición, pero para cada uno que tenga dolor. Y no solo dolor físico, porque la idea nuestra es, justamente también estamos formándonos en paliativismo, es el dolor en total, de la persona total, la angustia de la familia, del paciente, el manejar todo. Y por eso para nosotros es tan importante el AIMED. El AIMED parece un aula en la Facultad de Medicina
para los que yo la miro a Pirina porque es justo de la Facultad de Medicina, pero es mucho, mucho más que eso. Es un proyecto para hacerle el bien a todos los que lo necesiten. ¿Sí? Bueno, quienes conocieron a mi mamá, está cada vez más parecida a mi mamá, mi hermana, ¿no? Es el calco. Bueno, esta es una pregunta, lo que hablábamos recién. Realmente el derecho a la salud o el derecho a estar mejor es algo que nace con nosotros. Entonces, de repente, nuestros pacientes comienzan a tomar contacto con esta sustancia. ¿Y qué hacemos los médicos? Porque esto está pasando, no está la regulación, no están las leyes, pero nuestros pacientes buscan la medicación, preguntan. En este grupo de paliativos que trabaja Mariela, hay un doctor muy destacado que es el doctor Cherro, y que, bueno, va haciendo las encuestas en La Plata, Bahía Blanca, Chivilcoy, y va viendo que cada vez la gente le reclama más al médico y le dice, pero, ¿y vos, Gaucho, no sabés de esto del cannabis? Y bueno, nadie sabe demasiado, pero no es que no sé, o sea, y no, porque a mí me ofrecieron un aceite, me ofrecieron una crema, una tintura. Y bueno, yo creo que ahí deberá estar el AIMED. Ahí debe estar nuestra facultad diciéndole a los médicos, bueno, si quieren resolver un tema, empiecen a capacitarse, a educarse, porque ahí está la solución. Mirando para el otro lado y no comprometiéndose con el problema no está bueno. Entonces creemos que la facultad le brinda un marco de legalidad a la historia, o sea, un marco real, o sea, nadie debería tener miedos. Bueno, desde la facultad vamos a intentar vincularnos con esta sustancia. La próxima. Y bueno, pero no hay regulaciones, Marcelo. Y sí, no hay regulaciones. Y podemos usar regulaciones modelo. Y parece que los canadienses regularon solamente el uso medicinal, no plantearon lo recreativo ni lo industrial. Y sí, yo ahí aprendí que ellos tuvieron una regulación y que ya en el 2014 la habían modificado, porque posiblemente esa regulación tenía déficit y en la medida que lo fueron haciendo dijeron, bueno, esto está bueno para acá, pero no tan bueno en esto, y bueno, la fueron modificando. A ver, David. Y ya en el 2014 tienen otra regulación, y la que vi yo, o sea, ¿cómo es esta regulación? Es un modelo prescriptivo, o sea, el documento médico es una receta, el paciente receta la medicación, y el Estado se asegura que esa medicación sea lo suficientemente segura, o sea, que no sea tóxica, que tenga todos los lineamientos de seguridad, porque el Estado es el que contrata a la empresa licenciada. Y los médicos somos los que la distribuimos. Pero fíjense, está la empresa licenciada, el médico y el paciente, no hay intermediarios. O sea que por eso que decíamos que no es una medicina barata, porque si uno le agregara a esto farmacias, el porcentaje que se llevaban las farmacias iba a hacer que fuera menos accesible para los pacientes. Entonces ellos decidieron decir, bueno, está la empresa y está el paciente, no hay intermediarios. Eso acercó más, digamos, a los pacientes a esta sustancia. La próxima. Pero bueno, si queremos darle luz nosotros en el AIMED, si queremos que los médicos comiencen a recetarla, bueno, vamos a tener que volver a aprender farmacología, porque lo que sabíamos de farmacología cuando estudiábamos o cuando nos recibíamos no es lo mismo. Yo ya casi tengo 20 años de médico y hay muchas cosas que olvidé. Y me viene bien porque, bueno, esta nueva droga me obliga a volver a leerlas. A ver, David. Ahora, si queremos entrar en la polémica, y vamos a aprovechar que estamos en el pueblo de uno y que uno puede animarse a polemizar, no vamos a ir presos. Bueno, existen diferencias. Yo, que después de la primera entrevista que me hicieron en la tele, salió un abogado y me dijo, Marcelo, cualquier cosa que necesites, me dio la tarjeta. Yo dije, oh, ¿qué dije? O sea, dije, bueno, una señora que tiene fibromialgia, que estaría bueno, pero no más que eso. Pero por las dudas me habían dado una tarjeta que decía, si te meten preso, yo te saco. Bueno, ¿existen diferencias? Y pareciera que sí, ¿no? Desde que estamos hablando de que una sustancia que tiene uso médico, que tiene una farmacovigilancia, que tiene una concentración adecuada y que tiene efectos adversos e indicaciones formales, no es lo mismo que la automedicación. Ahora, una cosa es lo recreacional y otra cosa es la automedicación de aquel que tiene dolor. Entonces, ahí cambia la cosa. Entonces, con esto que yo dije,
educación médica y educación de los pacientes, porque los pacientes, mientras salga la regulación, van a querer hacer algo con su dolor. Entonces, indudablemente, ¿quién va a educar si no somos nosotros, si no nos comprometemos? Bueno, tendríamos que aprender a educarnos. La próxima. Y esto es un poco la diferencia de lo que yo vi en Canadá, la forma médica. La forma médica hacía que toda la plantación terminaba en este lugar totalmente cerrado y sellado, o sea, una seriedad. Y fíjense cómo era la manipulación de la hierba. Y ahí aparezco yo, cómo me tenía que vestir para entrar. O sea, como me he visto para entrar en quirófano, tenía que entrar a esa plantación totalmente vestido, me tomaban el número de documento cuando entraba, cuando salía. ¿Está? O sea, totalmente. Y este señor que está en una plantación es un agropecuario holandés que tuvo la viveza hace muchos años, estandarizar una planta y sacar una dosis bastante fija de los componentes del cannabis. O sea que esa planta de este señor era bastante predecible en cuanto a su concentración de los componentes. Bueno, por supuesto que Canadá dijo, si vamos a hacer esa medicina y bien, traigamos al holandés y que vamos a producir lo que el holandés generó. Y este señor que yo lo tenía sentado enfrente a la mañana es un señor multimillonario. Pero bueno, con una lógica y me decía, la planta me enseña cada día. O sea, sigue teniendo la humildad de seguir mirando la planta para aprender. La próxima. Ahora, fíjense qué diferente es planteado de una forma irresponsable. Esto también es marihuana. Esta es la paraguaya. Ahí estamos en problema, no se parece nada a la holandesa. Estos son unos nabos que estudiantes de medicina no es medicina canábica, estos son nabos en una fiesta haciendo quedarnos mal a los profesores, a todos, porque esto es una estupidez usarlo de esta forma. O sea, pensar que para divertirnos, que qué sé yo, le vamos a dar marihuana en un brownie y si se descompone nos vamos a reír, no le veo el uso médico a esta historia. Entonces, hay que francamente diferenciar, pero esto es medicina mal utilizada, no habla mal de la planta, habla mal de los usuarios de la planta. ¿Está claro?